Alejandro Herrera tenía 36 años y una vida marcada por la exactitud. Ingeniero civil en Valparaíso, vivía en un apartamento pequeño pero ordenado, en un edificio antiguo con ventanas grandes que daban al puerto. Para él, cada cosa tenía su lugar, cada decisión debía seguir una lógica, como si todo fuera parte de un plano estructural que, si se alteraba, podía colapsar. Sus días eran regulares. Despertaba a las 6:30, preparaba café sin azúcar, salía al trabajo con la carpeta de planos bajo el brazo y volvía a casa al atardecer, cuando las luces de los barcos ya parpadeaban en el horizonte. Nunca fue de hablar mucho, no por timidez, sino porque siempre creyó que los hechos decían más que las palabras. Había aprendido desde niño que mostrar emociones era una señal de debilidad en la familia Herrera. Su padre, Daniel, era un excontador de rostro severo, que todavía se ponía corbata para ir al supermercado. Su madre, Patricia, exprofesora de primaria, tenía un control milimétrico sobre todo, desde la decoración del mantel hasta el tono de voz permitido durante las comidas familiares. La honra familiar está por encima de todo, repetía ella, con una dulzura que helaba. Creció bajo esas reglas junto a su hermana menor, Elisa, quien era todo lo que Alejandro no: espontánea, apasionada, impredecible. Mientras él medía estructuras, ella medía emociones. A los 30 años, Elisa ya había recorrido medio país como periodista independiente. Tenía una voz que capturaba, una mirada que brillaba con intensidad y una energía que desafiaba cualquier sala. Alejandro no siempre entendía su mundo, pero la admiraba en silencio. Nunca se lo dijo, pero cada vez que veía su nombre en alguna nota firmada, sentía orgullo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si tu hermana apareciera bajo la lluvia con sus hijas y tus padres le cerraran la puerta? Cuéntalo en los comentarios. Suscríbete para más historias como esta y compártela con alguien que necesita recordar lo que significa proteger a los que amamos. Cuando Elisa conoció a Rodrigo Salinas, un director creativo de una agencia de publicidad en Santiago, todo pareció ir bien al principio. Rodrigo era encantador, seguro. Hablaba con esa facilidad que hace que uno olvide mirar más profundo. Vestía de traje incluso los fines de semana y tenía ese aire de hombre exitoso que tanto agradaba a sus padres. Alejandro no lo tragaba. Algo en él le parecía impostado, falso, pero Elisa lo amaba. Se casaron al año de relación y pocos meses después llegaron las gemelas, Lucía y Julieta. Alejandro aún recordaba la llamada de Elisa, emocionada, desde el hospital. Son dos niñas, Ale. Él manejó desde Valparaíso hasta Santiago con un ramo de claveles, las flores favoritas de su hermana desde que eran niños. Y cuando entró a la habitación y la vio con las dos pequeñas en brazos, sintió que el corazón se le derretía. No era un hombre de emociones visibles, pero ese día quiso abrazarla como cuando eran niños. La vida de Elisa parecía estar completa. Tenía un marido, 2 hijas adorables y una carrera prometedora, pero los planos de la vida no siempre siguen el diseño previsto. Una noche lluviosa, Alejandro estaba en su apartamento revisando cálculos de carga para una obra cuando sonó su celular. Era Elisa. Su voz era apenas un hilo. Rodrigo me engañó. Quiere el divorcio. Estoy en casa de mamá y papá, pero no me dejan entrar. Alejandro se incorporó de golpe. ¿Qué dices? ¿Cómo que no te dejan entrar? Elisa sollozaba al otro lado de la línea. Dicen que soy una vergüenza. Estoy con Lucía y Julieta en la calle. Está lloviendo, Ale. Por favor. No necesitó pensar. Agarró las llaves, su chaqueta, y bajó corriendo las escaleras. La lluvia golpeaba las calles de Valparaíso con fuerza, pero no le importó. Condujo 3 horas hasta Santiago como un fantasma detrás del volante, con el pecho encogido y la rabia creciendo. Al llegar a la antigua casa de los padres, la reconoció de inmediato bajo la luz tenue del farol. La verja blanca, el jardín bien podado, la puerta de roble. Y allí, en el porche, Elisa, empapada, con las 2 niñas dormidas envueltas en una manta. Su cabello pegado al rostro, su mirada vacía. Alejandro murmuró al verlo. Él no dijo nada. Se arrodilló, tomó en brazos a las pequeñas y luego la ayudó a levantarse. Vamos,
Te llevo a casa. No era momento de palabras. Elisa subió al coche en silencio. Durante el camino de regreso, él puso una canción suave que sabía que le gustaba, Landslide de Fleetwood Mac. Su hermana no dijo mucho. Solo se abrazó a sus hijas y miró por la ventana, dejando que la lluvia ocultara lo que no quería mostrar. En el apartamento, Alejandro improvisó una cuna con mantas, preparó algo caliente y cubrió a Elisa con una colcha. Ella le susurró, «Gracias», pero su voz era hueca. Alejandro, sentado en el borde del sofá, miró el techo por un largo rato. Sabía que nada sería igual. Había rescatado a su hermana del abandono, pero también había abierto una herida en la familia que no se cerraría fácilmente. Miró a las niñas dormir y, por primera vez, se sintió parte de algo mucho más grande que su ordenada rutina. Había comenzado una tormenta, y él no pensaba dejar que Elisa la enfrentara sola. Al principio, los días parecían una prueba de resistencia. Alejandro no estaba preparado para una rutina donde los planos de acero y concreto fueran reemplazados por biberones, pañales y llantos a las 3 de la madrugada. Su apartamento, antes silencioso y ordenado, ahora tenía una energía caótica pero cálida. Elisa apenas hablaba. Se quedaba en el sofá, abrazando a sus hijas como si temiera que alguien más se las arrebatara. Su mirada seguía perdida, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente aún estuviera bajo aquella lluvia. Alejandro hizo lo que pudo. Despertaba temprano, preparaba café, revisaba planos con una mano y sostenía a Julieta con la otra. Cambió pañales, lavó ropa, calentó leche y aprendió a calmar los gritos nocturnos con canciones que no recordaba saber. No se quejaba, no porque fuera fácil, sino porque cada vez que veía el rostro agotado de Elisa o las manitos de Lucía agarrando su dedo, entendía que estaba exactamente donde debía estar. Mónica, su esposa, fue comprensiva al principio. Ayudaba a preparar desayuno, organizaba el espacio e incluso cuidaba a las niñas cuando Alejandro tenía reuniones urgentes. Pero poco a poco, el cansancio comenzó a notarse. Ya no sonreía con la misma naturalidad. Se encerraba en el dormitorio con más frecuencia y sus silencios se alargaban como sombras en la noche. Una noche, mientras lavaban los platos, le dijo, «¿Y nosotros, Alejandro? ¿Dónde quedamos nosotros?» Él no supo qué responder, porque la verdad era que no lo sabía. Su vida, meticulosamente planificada, se había volcado en proteger a Elisa y a sus sobrinas, y aunque no se arrepentía, también veía cómo su matrimonio se resquebrajaba sin que pudiera evitarlo. A veces la encontraba mirando sus fotos de boda, o releyendo mensajes antiguos como si buscara pistas de lo que habían sido antes. Pero ella no gritaba, no peleaba, solo se alejaba, en silencio. ¿Conoces a alguien que lo dio todo por proteger a su familia, aunque eso significara perder lo que más amaba? Deja tu comentario, suscríbete para no perder más historias reales como esta, y comparte este relato con quien necesite un recordatorio de que el amor verdadero también duele, pero nunca abandona. Una noche, después de acostar a Lucía y Julieta, Mónica lo llevó al balcón. El aire estaba húmedo, el cielo cubierto. «Tienes que elegir, Alejandro», dijo, con voz temblorosa. «No puedes ser esposo y padre de 3 al mismo tiempo». Alejandro sintió que el corazón se le apretaba. «No me pidas eso», murmuró. «Elisa no tiene a nadie más». Mónica tragó saliva. «Y yo ya no te tengo a ti». Esa fue la última noche que durmieron juntos. Al día siguiente, Mónica comenzó a empacar. No hubo gritos ni reproches. Solo un silencio tan pesado que hacía difícil respirar. Alejandro intentó detenerla, prometerle que era solo temporal, que encontrarían un equilibrio, pero ella lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Eres un buen hermano, Ale, pero yo necesito a un compañero, y ahora mismo, tú estás en otro lugar». Él la vio alejarse con su maleta y supo que algo dentro de él también se iba. Elisa lo notó de inmediato. «¿Mónica?», preguntó, al ver el dormitorio vacío. Alejandro negó con la cabeza, sin explicar demasiado. «Lo siento», murmuró ella bajando la mirada. «No fue tu culpa», respondió él, pero su voz sonaba hueca.
La casa volvió a llenarse de sonidos, llanto, risas, canciones infantiles. Pero en Alejandro se había instalado un silencio que no se iba ni con el ruido. Con el paso de las semanas, Elisa empezó a volver poco a poco. Ya no pasaba todo el día en el sofá. Preparaba el desayuno, lavaba la ropa de las niñas e incluso se sentaba a escribir en un cuaderno viejo. Cuando Alejandro le preguntó qué hacía, ella respondió: «Estoy tratando de recordar quién era, quién soy ahora». Él asintió en silencio, viendo en sus ojos un brillo nuevo, un destello de la mujer que había sido antes de que todo colapsara. Una noche, cuando llegó del trabajo, la encontró en la mesa del comedor, escribiendo con furia en el teclado de un viejo portátil que él mismo le había regalado. Lucía y Julieta dormían en sus cunas, y la única luz encendida era la del velador. «¿Qué escribes?», preguntó con suavidad. Elisa levantó la vista, con ojeras profundas pero sonrisa firme. «Mi historia, la verdadera. Quiero contarla, aunque nadie la lea. Necesito sacarla de aquí», dijo, tocándose el pecho. Alejandro sintió un nudo en la garganta. «Entonces escríbela a él. Yo sí la voy a leer». Elisa escribió durante semanas. En las mañanas, entre biberones y cambios de pañales, anotaba ideas en servilletas o en la contraportada de cajas vacías de cereales. En las noches, cuando las niñas dormían, transformaba esos fragmentos en capítulos. Alejandro la veía desde la puerta, envuelta en una bata vieja, con el cabello recogido de cualquier forma, tipeando con una fuerza que casi hacía temblar las teclas. Era como si cada palabra le devolviera algo que había perdido. Una tarde, le imprimió las primeras 30 páginas y se las dejó a Alejandro sobre la mesa. «Léelo si puedes», dijo, sin esperar respuesta. Él lo leyó todo en una sola noche. Cada palabra era una herida abierta, un grito en silencio, una confesión descarnada de lo que había vivido con Rodrigo, del abandono de sus propios padres, del miedo constante, de la culpa como madre, de la rabia como mujer. Cuando terminó, no supo si abrazarla o pedirle perdón por no haber visto antes todo lo que callaba. «Esto no puede quedarse en este apartamento», le dijo al día siguiente. «Tiene que salir al mundo». Elisa se encogió de hombros. «¿Y a quién le importa?». Alejandro la miró fijo. «A muchas, a mujeres como tú, a hombres como yo, que no supimos ver». Esa misma tarde, sin decirle nada, envió el manuscrito a una pequeña editorial independiente que conocía a través de un cliente. 2 semanas después, recibieron respuesta. Querían publicarlo. El libro salió bajo el título Refugio en la tormenta, y no tardó en correr por redes sociales. Primero como un testimonio anónimo compartido en grupos de mujeres, luego como una historia que tocaba algo profundo. En un mes, Elisa fue invitada a hablar en un podcast feminista. En 2, estaba firmando ejemplares en una librería local. Nadie imaginaba que detrás de esa mujer de voz suave y rostro cansado había una escritora feroz. Daniel y Patricia, los padres, no tardaron en enterarse, no por el libro en sí, sino por el apellido. Elisa Herrera escribió una novela basada en hechos reales donde acusa a su familia de haberla abandonado tras el divorcio. Alejandro recibió la llamada de su madre una noche. «¿Cómo permitiste esto?», le gritó. «¿Por qué no la detuviste?». Él no respondió. «¿Y qué querías que hiciera? ¿Volver a echarla a la calle?». Patricia lloraba del otro lado. «Nos ha expuesto, nos ha destruido». «Se destruyeron solos», respondió él antes de colgar. Semanas después, llegó una notificación judicial. Elisa estaba siendo demandada por difamación y daño moral a la imagen familiar. Alejandro la encontró sentada en el suelo, con la hoja en la mano y las lágrimas corriendo por el rostro. «¿Qué quieren ahora?», susurró. Él la ayudó a levantarse. «Nada que tú no puedas enfrentar». Al día siguiente buscaron un abogado, uno bueno, uno que creyera en las historias que no siempre tienen pruebas, pero sí heridas. El juicio fue mediático, no por lo legal, sino por lo simbólico. Una mujer contra la estructura que la expulsó, una madre contra la familia que la hizo invisible. Alejandro estuvo a su lado cada día, llevó a las niñas a la guardería, atendió conferencias por Zoom desde la sala del juzgado,
Preparó sándwiches para las pausas. No era solo el hermano, era el único sostén real que Elisa tenía, y él lo sabía. Durante el testimonio, Elisa no lloró, habló con voz firme, contó todo. Las noches de lluvia, las llamadas sin respuesta, la puerta cerrada, la rabia muda de sus padres, el silencio cómplice de quienes sabían y no hablaron. El juez, un hombre de rostro seco, la escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, solo dijo: «La verdad puede incomodar, pero eso no la hace menos válida». El fallo fue a favor de Elisa. La demanda fue desestimada. El libro no sería censurado. Nadie sería silenciado. A la salida del juzgado, Alejandro la abrazó con fuerza. «Ganaste», dijo. «Ganamos», corrigió ella. En casa, Lucía y Julieta jugaron con las togas de papel que habían improvisado. «¿Mami ganó?», preguntó Julieta. «Sí, mi amor», respondió Elisa. «Y ustedes también». Esa noche celebraron con pizza y jugo de manzana. Nada ostentoso, pero con una risa que hacía tiempo no resonaba en ese apartamento. Alejandro, con una copa de vino en la mano, observó a su hermana bailar con las niñas en pijama. Y pensó que, a pesar de todo lo que había perdido, esa escena, esos minutos de paz, eran la prueba de que había hecho lo correcto, que proteger a Elisa no había sido un sacrificio, había sido un acto de amor. Los meses siguientes trajeron un nuevo ritmo. Elisa fue invitada a ferias de libros, charlas en universidades, y empezó a aparecer en medios nacionales como un referente de resistencia femenina. Alejandro, aunque siempre se mantuvo en segundo plano, la acompañaba a cada evento con Lucía y Julieta. Mientras ella firmaba libros o hablaba ante auditorios llenos, él les leía cuentos a las niñas en salas de espera o repartía galletas de avena hechas en casa. El reconocimiento trajo cosas buenas, pero también sombras. Rodrigo, el exmarido, reapareció. Primero con un correo ambiguo, después con un mensaje de voz diciendo que quería hablar como adultos y conocer a sus hijas. Elisa no respondió. Alejandro se encargó de bloquear los números, revisar los perfiles, proteger su entorno. Pero Rodrigo no se detuvo. Comenzó a aparecer cerca del jardín infantil, a hacer preguntas, a hablar con conocidos comunes. Una tarde, mientras Alejandro recogía a las niñas, notó un auto estacionado a metros de la entrada. Era Rodrigo. Cuando sus miradas se cruzaron, él sonrió como si tuviera derecho a estar allí. Alejandro apretó los dientes. No hizo escándalo. Solo tomó a las niñas de la mano y se fue. Esa noche, junto a Elisa, decidieron actuar. Acudieron a su abogado, recopilaron pruebas y pidieron una orden de alejamiento. No iban a esperar a que pasara algo peor. Elisa lo enfrentó. En una reunión pactada con la abogada presente, miró a Rodrigo a los ojos y le dijo: «Perdiste tu lugar cuando cerraste la puerta detrás de nosotras. No estás aquí por amor. Estás aquí porque mi historia se volvió incómoda para ti, pero no tienes poder sobre lo que construimos». Rodrigo rió, nervioso, y dijo algo sobre lo emocional que siempre había sido ella. Alejandro se incorporó. Un paso más y la próxima vez no habrá advertencia. Rodrigo entendió el mensaje. La orden fue concedida. Rodrigo no podía acercarse a Elisa ni a las niñas a menos de 500 metros. Fue un alivio. Por fin, después de tantos meses de lucha, podían respirar. Alejandro, sin embargo, no bajó la guardia. Cambió cerraduras, instaló cámaras, ajustó sus horarios. Sabía que la amenaza no era solo física, era emocional, simbólica. Rodrigo representaba todo aquello que habían dejado atrás y no podían permitir que volviera. En medio de todo, Elisa comenzó a escribir su segundo libro. Esta vez no era solo una memoria, era una reflexión sobre lo que significa reconstruirse después de ser desarmada. Libertades cuando ya no necesitas perdón, fue el título que eligió. Alejandro lo encontró devastador y hermoso al mismo tiempo. La acompañó en cada revisión, leyó en voz alta los capítulos para detectar repeticiones y sugirió una portada con la imagen de unas manos rotas que sueltan una cadena. El libro fue un éxito aún mayor que el primero. Traducido a varios idiomas, llegó a miles de mujeres en situaciones similares. Elisa fue premiada, invitada a foros internacionales, convertida en símbolo, pero nunca se alejó de casa.
Siempre regresaba a dormir con sus hijas. Siempre dejaba un post-it en la puerta del refrigerador para Alejandro. Gracias por sostenerme, incluso cuando me caí contigo encima. A veces, Alejandro se preguntaba cómo habría sido su vida si no hubiera atendido esa llamada aquella noche de lluvia. Quizás aún estaría casado con Mónica, con su vida ordenada y silenciosa. Pero en esos pensamientos no había arrepentimiento, solo conciencia, porque aunque había perdido cosas importantes, también había ganado una versión de sí mismo que jamás habría conocido. Un hombre que sabía amar sin tener que decirlo. Elisa lo sabía, y por eso, en una entrevista en televisión, cuando le preguntaron quién era su mayor referente, respondió sin titubeos: mi hermano Alejandro, el hombre que se convirtió en el hogar cuando el mundo me dejó sin techo. Alejandro lo vio desde el sofá, con las niñas dormidas a su lado. No lloró, solo sonrió con los ojos cerrados y el pecho lleno. A veces, los héroes no tienen capa, tienen ojeras, una mochila de pañales al hombro y un corazón que no pide nada a cambio. Un día cualquiera, mientras recogían hojas secas en el parque, Lucía le dijo: «Tío Ale, cuando sea grande quiero tener tu casa». Él rió. «¿Y por qué?». «Porque aquí siempre huele a galletas y nadie grita». Alejandro la levantó en brazos. «Prometo que siempre será tu casa, aunque no vivas aquí». Y en esa promesa, sencilla pero real, entendió que el amor que había dado no solo había salvado a su hermana, también había creado un nuevo hogar, donde las niñas podían crecer sin miedo. Los años pasaron sin avisar. Julieta y Lucía empezaron la escuela, aprendieron a andar en bicicleta y llenaron la casa con dibujos pegados en las paredes. Alejandro seguía siendo el pilar invisible, el que preparaba las mochilas en la noche, el que reparaba los juguetes rotos, el que aplaudía en las funciones escolares mientras grababa todo en su celular. Elisa retomó su carrera como periodista freelance, pero siempre priorizando estar presente. No querían repetir el modelo de abandono que ellas habían vivido. Una tarde, Elisa fue invitada a hablar en una universidad privada. El auditorio estaba lleno de jóvenes y en medio de su charla alguien levantó la mano. Era una estudiante de primer año con los ojos brillantes. ¿Qué le dirías hoy a tu madre si pudieras sentarte frente a ella sin odio? El silencio fue total. Elisa respiró hondo. Le diría que me duele, pero ya no la necesito. Que aprendí a criar a mis hijas sin el miedo que ella me enseñó, y que el perdón no es olvido, sino libertad. Después de la conferencia, en los pasillos, muchas chicas se acercaron a abrazarla. Algunas lloraban, otras le mostraban sus propios escritos. Elisa no lo decía, pero cada vez que eso ocurría pensaba en Alejandro, en cómo su apoyo silencioso había sido el cimiento de todo. Esa noche, de regreso a casa, le dejó una nota en el escritorio. Gracias por no haberme soltado cuando yo misma me había rendido. Una mañana de sábado, mientras desayunaban pan tostado con mermelada, Lucía preguntó: «¿Por qué no tienes hijos, tío Ale?». Alejandro sonrió: «Porque mis hijas me salieron antes de tiempo». Las niñas rieron sin entender del todo. Elisa también rió, pero luego lo miró fijamente. Sabía que Alejandro había renunciado a muchas cosas, a una familia propia, a una pareja, a una rutina tranquila, todo por ellas. A veces, cuando las niñas dormían y el apartamento se llenaba de ese silencio tibio que solo existe en los hogares felices, Alejandro pensaba en Mónica. Se preguntaba si habría encontrado lo que buscaba. Si a veces pensaba en él, nunca volvió a buscarla. No porque no la quisiera, sino porque entendió que amar a alguien también podía significar dejarlo ir cuando los caminos ya no se cruzaban. Un domingo, Elisa organizó una comida especial. Alejandro pensó que era por algún nuevo logro editorial, pero no, era solo una excusa. Al final del almuerzo, con las niñas comiendo helado y la música de fondo, Elisa se levantó con una caja envuelta. «Esto es para ti», dijo. Alejandro la abrió. Dentro, un manuscrito. Su manuscrito. «Es tu historia, Ale. La escribí como la viví. Es tuyo. Pero si algún día quieres, el mundo también la puede leer». Alejandro no supo qué decir. Pasó los dedos por las hojas impresas reconociendo fragmentos de su vida que nunca había contado. «¿Cómo
escucharte, verte, adivinar lo que callabas. Te mereces que alguien cuente lo que hiciste por nosotras. Esa noche leyó hasta quedarse dormido. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de reconocimiento. Por fin alguien había visto todo lo que había dado. Una semana después, Elisa anunció que publicaría ese texto como epílogo de una reedición especial de su primer libro. Alejandro protestó: "No quiero protagonismo. No es protagonismo, es justicia". En la presentación, ella leyó un fragmento. A veces los héroes no salvan ciudades, salvan familias. A veces los hombres más valientes son los que no dicen "yo te amo", pero te traen sopa caliente cuando estás rota. Después de eso, comenzaron a llegarle cartas, de hombres que habían criado sobrinos, de tíos que se habían hecho padres por necesidad, de mujeres que querían agradecer a sus hermanos. Alejandro leía cada mensaje con el corazón abierto. Entendía que no estaba solo, que hay miles como él, en silencio, sosteniendo vidas ajenas mientras dejan la suya en segundo plano. Una tarde, mientras llovía y las niñas pintaban en el suelo, Alejandro observó la escena desde la cocina. Elisa escribía con una taza de té al lado. Julieta le preguntó: "Tío Ale, ¿siempre vamos a vivir juntos?". Él se agachó y le acarició el cabello. "Quizás un día tengan sus propias casas, pero yo siempre estaré cerca". Y esa fue la promesa más honesta que pudo hacer. No necesitaba más. Esa familia, nacida del abandono, se había convertido en su mayor obra. Con el paso de los años, las niñas crecieron con una imagen clara de lo que era el amor verdadero. No el que grita ni el que promete, sino el que está, el que escucha, el que se queda. Alejandro nunca les dijo que había salvado a Elisa de la calle, que había enfrentado a sus propios padres, que había dejado un matrimonio por ellas. No, necesitaba hacerlo. Cada gesto suyo, cada merienda preparada, cada mochila revisada antes de dormir, hablaba por él. En el colegio, los profesores decían que Lucía y Julieta eran niñas empáticas, seguras, inteligentes, siempre dispuestas a defender a quien lo necesitara. Un día, en una actividad de mi persona favorita, ambas dibujaron a Alejandro. Una lo dibujó arreglando una lámpara, la otra leyendo un libro con ellas en el sofá. "Es nuestro tío, pero también es un poco papá", escribió Julieta. Cuando le entregaron los dibujos, Alejandro no dijo nada. Solo los guardó en una caja que tenía en su armario, junto con la primera carta que Elisa escribió para él. Elisa también cambió. Ya no era solo la mujer rota que se reconstruyó. Era autora, conferencista, tallerista. Viajaba mucho, pero nunca por más de 3 días. Siempre regresaba. Siempre traía un regalo, un cuento nuevo, una risa compartida. Y cada vez que subía a un escenario, lo mencionaba. "Nada de esto habría sido posible sin el hombre que me sostuvo cuando todos me soltaron". Una tarde, mientras caminaban por la costanera de Valparaíso, Elisa le preguntó: "¿Te arrepientes de algo, Ale?". Él pensó por un momento. "Me arrepiento de no haberte abrazado más cuando éramos niños, de haber seguido reglas que no hacían sentido, pero de lo que vino después, no cambiaría nada". Elisa le tomó el brazo. "Yo tampoco". Cuando Lucía y Julieta cumplieron 10 años, organizaron una fiesta pequeña en el parque. Hubo globos, juegos y una torta decorada con libros, herramientas y dibujos. "Es nuestra familia", dijeron. Entre los regalos, una caja grande con una manta tejida por Elisa, con los nombres de los 3 bordados: Alejandro, Elisa, las gemelas. Alejandro se quedó mirando la tela como si fuera un mapa del lugar donde por fin pertenecía. Una noche, mientras Elisa estaba de viaje y las niñas dormían, Alejandro se quedó revisando fotos antiguas. Encontró una de Mónica, de su boda, de los días tranquilos de 1900. Antes, no sintió tristeza, solo nostalgia, porque entendía que algunas decisiones, aunque duelan, construyen cosas más grandes que uno mismo. Cerró el álbum y fue a tapar a las niñas. Julieta se movió en sueños y murmuró: "Tío". Él sonrió. Todo estaba en su lugar. En una charla escolar sobre familias, le pidieron a cada niño que explicara quién vivía en su casa. Lucía dijo: "Mi mamá, mi hermana y mi tío, que es como 2 papás en uno".
Todos rieron. La profesora lo escribió en el pizarrón. Tío papá. Cuando Elisa se lo contó por mensaje, Alejandro soltó una carcajada. Tío papá. Me gusta. Con el tiempo, Alejandro volvió a tener citas, amigos, nuevas rutinas. Pero nada se comparaba con llegar a casa y oír esas voces. No era una vida de película. Era una vida real, tejida con sacrificios, silencios y actos de amor tan cotidianos que a veces pasaban desapercibidos. Pero eran suyos, y eso bastaba. Un domingo cualquiera, mientras desayunaban en pijama, Elisa le dijo: «Gracias por haber elegido quedarte cuando pudiste irte». Alejandro bebió su café y respondió: «No elegí quedarme, elegí ser quien necesitabas. A veces, eso es todo lo que uno puede hacer». Lucía levantó la mirada y dijo: «Y elegiste bien, tío». Todos rieron, y en esa risa compartida, Alejandro supo que, aunque el mundo nunca conociera su historia completa, él había dejado huella donde más importaba, en el corazón de quienes salvó con amor. Una tarde de otoño, mientras caminaban los cuatro juntos por el Cerro Alegre, las niñas tomaban fotos con una cámara desechable. Alejandro les enseñaba a enfocar, a mirar más allá del primer plano. «A veces lo que importa está en el fondo», decía. Elisa lo miró y sonrió. «¿Y sabes qué es lo mejor de todo esto, Ale?». Él la miró curioso. «Que nadie nos salvó. Nos salvamos juntos». Elisa decidió publicar un último libro. Diferente dos anteriores, não era sobre dor, nem sobre superação. Era sobre gratidão, sobre vínculos que nascem do improvável, sobre famílias que não seguem regras tradicionais. Chamou-o de Lo que construímos quando todo se derrumbó, e no prefácio escreveu: «Esta não é solo mi história, es la história de quienes me levantaram quando eu já não sabia caminar». A primeira apresentação do livro foi num teatro pequeno, em um bairro antigo de Santiago. Estava lotado. Quando chamaram Elisa ao palco, ela subiu com Lucia de um lado e Julieta do outro. Alejandro estava na plateia, de pé, com os olhos úmidos. Elisa começou o discurso, mas logo fez sinal para que alguém subisse. Era ele. «Hoy no hablo sola», disse ela. «Hoy quero que escutem a quien tejió, dia tras dia, este hogar». Alejandro subiu tímido, com as mãos nos bolsos e o olhar baixo. Quando pegou o microfone, apenas disse: «Solo hice lo que qualquera haria por alguém que ama», e voltou a se sentar. A plateia aplaudiu de pé, não por espetáculo, mas por reconhecimento, por ver ali, diante deles, uma história de amor que desafiava o ego, o abandono e o medo. Uma história que podia ter acabado em tragédia, mas escolheu ser lar. Meses depois, o livro se tornou leitura recomendada em escolas secundárias. Professores o usavam para falar sobre empatia, resiliência e vínculos afetivos. Elisa e Alejandro recebiam mensagens de adolescentes, pais solos, tias, avós, gente que também havia se tornado refúgio sem querer. Eles responderam a cada uma, porque sabiam que ouvir pode ser muitas vezes o começo de tudo. Em um dia qualquer, enquanto Elisa escrevia em silêncio, Julieta apareceu com uma folha desenhada. Era uma casa. Dentro, 4 pessoas, uma mãe, 2 meninas e um homem com barba. Acima, 3 palavras: «Nós outros te elegimos». Ela entregou o papel a Alejandro. «Is para ti». Ele se ajoelhou, segurou o desenho como quem recebe um mapa do tesouro e respondeu: «E eu volveria a elegi-las cada vez». No fim do ano, Alejandro recebeu um prêmio da prefeitura como Cidadão Comunitário do Ano. Foi indicado por Elisa sem que ele soubesse. No discurso disse: «Hay muchas formas de ser padre. La mía comenzó con una puerta cerrada y terminó con 2 niñas abrazándome cada noche. Ao sair, Lucía o agarró pela cintura y susurró: ¿Ahora eres famoso, tío?». Ele riu: «Solo em casa, mi amor, solo em casa». Certa noite, as luzes caíram no prédio por uma falha elétrica. Sem internet, sem televisão, sem música. Alejandro acendeu velas e todos sentaram no chão da sala. Elisa contou histórias da infância. As meninas fizeram sombras com as mãos. E Alejandro, por fim, pegou um caderno e começou a escrever. Pela primeira vez, não sobre engenharia, mas sobre amor. Escreveu: «Não sabia que el amor podia tomar la forma de um biberón, de una llamada a medianoche,
de uma mochila escolar rota. Não sabia que ser hogar era uma decisão que se toma cada dia. Fechou o caderno, apagou a vela e dormiu com a certeza de que aquela vida, improvisada, real, intensa, era a melhor que poderia ter construído. No aniversário de 11 anos das gêmeas, elas pediram apenas uma coisa: uma foto com Alejandro, Elisa e elas em frente ao mar. Foram até o porto de Valparaíso, como nos primeiros anos, e tiraram a foto. 4 sorrisos, 4 histórias entrelaçadas, 4 vidas que se escolheram. Na moldura da imagem escreveram: Nuestra família não foi planificada, foi merecida. E assim termina a história de Alejandro Herrera, o homem que, diante do abandono, construiu um lar, que mesmo perdendo um amor, se tornou o alicerce de 3 vidas, que escolheu cuidar, amar e ficar. Porque às vezes a maior força não está em erguer edifícios, mas em sustentar o coração dos outros, dia após dia, sem esperar aplauso, apenas por saber que ali, exatamente ali, é onde ele sempre deveria estar.